Hola, desde hace 24 años los trabajadores están obligados a cotizar para su retiro. El problema es que en el 2021 5 millones de personas que cotizan en el IMSS cumplirán 65 años y no alcanzarán a cubrir las 1,250 semanas para solicitar su pensión, y quienes la alcancen percibirán mucho menos de lo que esperaban porque sus aportaciones han sido bajas. Esto avisora un serio problema en las finanzas de las entidades públicas que deben pagar esas pensiones. El tema ha puesto en jaque a los gobiernos del mundo. El envejecimiento poblacional es uno de los factores, pero en México hay otras situaciones que complican el escenario. Por ejemplo, el que los trabajadores sindicalizados de varios gobiernos estatales, de universidades públicas o de la Comisión Federal de Electricidad no aportan al sistema de ahorro para el retiro, pero sí reciben una pensión con cargo al presupuesto público. Lucy Bravo. Gracias, Estela. A 20 años de la entrada en vigor de la reforma al sistema de ahorro para el retiro con la que se crearon las AFORES, las pensiones en México se han convertido en una bomba de tiempo. Nuestra ley ha diseñado un esquema tripartita, es decir, las empresas contribuyen, ellas llevan el peso más grande, es del 5.15% del salario de cotización del trabajador. Los trabajadores están aportando apenas un 1% y el gobierno está aportando un 1.3%. La edad de retiro, la informalidad laboral y las bajas aportaciones son solo algunos de los retos que enfrenta nuestro país. Según la OCDE, la tasa de contribución actual de 6.5% significa que los trabajadores recibirán apenas 26% de su salario en el retiro. Si una persona de 20 años a los 65 años quiere tener 10 millones de pesos en su cuenta individual, necesitará aportar aproximadamente 62,000 pesos al año. En Chile, las contribuciones para el retiro, que eran del 10%, no pudieron evitar el estallido de una crisis, y aún con el aumento de un 5% que promulgó la presidenta Michelle Bachelet, la mayoría de sus jubilados no alcanzarían ni el 50% de su último salario. La verdad es que si ya estamos viendo qué está pasando en un sistema que se parece tanto al nuestro, mucho de lo que nosotros tenemos hoy tuvo su nacimiento ahí, y ya vemos que a niveles de aporte de poquito más del 10% de parte de los trabajadores no fue suficiente para encontrar la tasa de reemplazo deseada, lo único que no podemos hacer es no hacer nada. México ocupa el último lugar entre los países pertenecientes a la OCDE en cobertura del sistema de pensiones, pues solo el 33.1% de la población cotiza en seguridad social, pero aún estamos a tiempo de corregir el rumbo. Estela. Bueno, pues finalmente este tema de las pensiones es todo un tema de la jubilación, en fin, y hoy agradecemos la presencia de Miquel Arreola, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. En 4 años más, en el 2021, se van a cumplir 24 años de que se creó todo este sistema de AFORES y, bueno, comenzarán a jubilarse los que cotizaron bajo el esquema del 97. Exagero cuando se habla de un cataclismo en las pensiones y que habrá una crisis financiera en muchas instituciones, entre otras el IMSS. Al revés, si no se hubiera hecho esa reforma, el cataclismo se hubiera dado muchos años antes. El esquema o el régimen anterior a las AFORES fue el régimen que quebró tanto las instituciones públicas como el sistema como tal. A partir del 97 se crea un sistema donde el ahorro es solidario, donde se deja atrás el beneficio definido, donde solamente el patrón es el que ahorraba por el trabajador. Y segundo, empezamos a hablar ya de edad de retiro, no de años trabajados. Si tú te fijas hoy en el IMSS, pues tenemos un pasivo de pensiones de 270,000 personas a las que les debemos 2,000 millones de pesos derivado de ese régimen que era francamente muy caro, muy costoso y que no se podía fondear. Entonces, ese cataclismo, bueno, pudo haber sido un cataclismo, pero sí habrá una crisis si es que no se maneja de forma adecuada. No, mira, lo que hay que hacer es monetizar todos los beneficios agregados al trabajo formal. Si bien quizá las tasas de reemplazo vayan a ser bajas comparadas con el régimen anterior, ahí a eso le tienes que sumar que la persona pensionada tiene seguridad social, es decir, tiene servicio médico y también tiene ahorro para casa, el Infonavit, de manera tal que si tú monetizas todo ese sistema,
pues tendríamos una tasa de reemplazo bastante aceptable. ¿Cómo le explicamos a la gente que ahora que son tan influyentes los medios digitales, las redes sociales, de pronto no entiende porque es un tema difícil de entender, sobre todo en términos de financieros, exactamente? Por ejemplo, cuando vemos tweets como estos que están circulando en las redes, ¿cómo le explicamos este tema de su responsabilidad al ahorrar voluntariamente? Bueno, que el sistema del ahorro para el retiro ha sostenido en términos de salud los sistemas de pensiones tanto públicos como privados, que no significa que eso vaya a generar pues, una pensión muy por arriba de lo que se esperaba. Se va a generar una pensión conforme a las semanas trabajadas y también conforme a un porcentaje de lo que se ganaba en el último sueldo y que a partir de eso es muy importante el ahorro voluntario. Hay toda una discusión sobre si se aporta poco o no, y hay un caso que es el modelo chileno, que finalmente también ha provocado una crisis. Me gustaría, Miquel, si podemos ver lo que dice el presidente del Colegio Nacional de Actuarios. Lo que sí podemos hacer, como lo propuso la presidenta Bachelet en Chile, es analizar que a lo mejor el sistema actual que aportan el 10% suba a un 15%, 10 a 15, no 6,5 a 15. De tal forma que ese diferencial de 5%, 3 se acredite a la cuenta individual y 2 se vaya a un ahorro colectivo. El modelo chileno, sostienen que hubo crisis, que no se aportó lo suficiente, tendrán que aportar. Mira, ¿qué pasó en los modelos de ahorro solidario? Que a partir de su implantación en Chile fue el primero, después nosotros, pues vivimos épocas de tasas de interés muy bajas por un tema de la economía mundial. Entonces, los cuestionamientos que están haciendo hoy es ¿con cuánto te vas a retirar respecto de tu sueldo? Bueno, parecería poco. Lo que está pasando en Chile es que las tasas de reemplazo pues están cerca de los 20%, un poquito arriba. Esa es la principal crítica. ¿Cuáles son las soluciones? Lo que decía el actuario, pues incrementar el ahorro del salario en valor presente, quizás subir las cuotas de aportaciones de los patrones y de los trabajadores. Eso tiene el problema de que te saldrías un poco del margen de competitividad del salario frente a otros países. Entonces, lo que hay que empezar a buscar son alternativas para incrementar la masa del ahorro. Pero todas las partes, o sea, no solamente el trabajador. Ahora bien, hay factores que tienen que ver con la demografía, sin duda alguna, como podemos ver en esta gráfica, por ejemplo. ¿Cuáles son los factores? Porque, insisto, la gente como que no le entiende mucho a esto y habrá un momento en que habrá, por el envejecimiento poblacional, 13 jubilados contra apenas 10 trabajadores en activo que podrían soportar este tema de las pensiones. Mira, nosotros en el IMSS en 1970 teníamos 14 trabajadores por cada pensionario. Ahora solamente tenemos 5. Es decir, el bono demográfico se está acabando porque ha bajado la tasa de natalidad, se ha incrementado la esperanza de vida. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en 2050, que el 30% de la población va a ser adulta mayor a 60 años. Y ahí es la principal pregunta. Y aquí no cabe más que un modelo paramétrico. Si la población sube en esperanza de vida y se va invirtiendo el bono demográfico, Estela, lo que hay que hacer es incrementar la edad de retiro. Lo vemos en muchos países, que es lo que ha pasado. Ya el bono demográfico en Europa es negativo y las tasas tienen que subir paramétricamente las edades de retiro. A propósito de otros países, aquí vemos otra gráfica donde los gobiernos han optado por distintos sistemas o soluciones, digamos, para poder resolver el tema de las pensiones. ¿Cómo le tenemos que hacer en México? Pues nosotros tenemos que ir modificando nuestra edad de retiro conforme el bono demográfico vaya extinguiéndose. Todavía somos un país donde la mayoría de la población es joven. Tenemos que aprovechar que esa población joven hoy se interese por el ahorro voluntario. Una solución, Miquel, quisiera volver al principio. ¿Por qué se sostiene por parte del IMSS al menos que habrá un problema con las pensiones en el corto plazo? Bueno, mira, hay dos esquemas de pensiones en el IMSS. El de los trabajadores
retirados del IMSS que se pensionaron antes del 96, a los que les devolvemos 2,000 millones de pesos, y a los que les pagamos como ventanilla, que son los trabajadores del apartado A. Eso lo paga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, en la primera deuda, nosotros vamos a seguir incrementando nuestra presión de gasto de aquí al 2035 en casi 10,000 millones de pesos al año. Es decir, estamos pagando 80,000 millones de pesos para 2017. Para 2035 vamos a pagar 110,000 millones de pesos. Entonces, las reformas se han hecho, se han tomado las decisiones correctas para bajar esas deudas, por lo menos dejar de generar esos pasivos, y yo garantizo que en el futuro próximo, en el mediano plazo, la gente no va a tener ningún problema para cobrar su pensión. El otro debate es cómo puede incrementarse la tasa de reemplazo, que es lo que cobramos después de retirarnos. Que es lo que estábamos hablando hace un rato. Pero bueno, a propósito de Hacienda, está proponiendo una segunda ola de reformas y, bueno, hay varias alternativas, pero desde hace 2 años que circula en redes, Miquel, la versión de que, de verdad, quisiera que nos aclaras esta parte, porque, insisto, hace 2 años se decía, por ejemplo, lo siguiente. Al parecer, el gobierno mexicano está comprando a los sindicatos de estas instituciones para aprobar estas reformas mediante las cuales podría desaparecer el IMSS y el ISSSTE. ¿Y acaso no se puede? A ver, eso se decía en YouTube, tan solo en un video que tiene 400,000 visitas, que nos desaparecen el IMSS, que lo privatizan. ¿Qué le decimos a la gente? Que no le crean a esos charlatanes. Es una completa mentira que el IMSS hoy es más social y más público que nunca. Estamos construyendo 12 hospitales nuevos. El 6% de las camas que tiene el IMSS en todo el país lo estamos construyendo en esta administración. 40 unidades médicas familiares nuevas. Salimos con superávit fiscal el 2016. Después de muchos años de números rojos, ya tenemos números negros. No se concibe México con un IMSS privatizado. Creo que es una mentira y hay que señalarla como tal, y hay que señalar a esta persona que ni siquiera sabe lo que está diciendo, porque ni siquiera tiene una articulación lógica de lo que está diciendo. Es totalmente falso. Incluye la privatización. Sí, bueno, eso nunca se ha puesto en la mesa. Miquel Arriola, muchísimas gracias. Gracias, Estela, un placer. El pleno de la comisión determinó que 4 afores, Profuturo, GNP, Sura, Banorte y Principal, realizaron prácticas monopólicas absolutas, es decir, se pusieron de acuerdo para aminorar el número de traspasos de trabajadores entre una afore y otra, y de esta manera invalidan la posibilidad que hay de competir en el mercado, de que los trabajadores puedan elegir la afore de su preferencia en función del servicio que se les ofrece. Si bien se ha evitado un cataclismo en el sistema de pensiones, México sí se aproxima a un problema inédito porque nadie ha querido pagar el costo de resolverlo de fondo. El desafío es para todos, para los empresarios, para el gobierno y también para los trabajadores, que, por cierto, deben tener la absoluta libertad para decidir su futuro y ahorrar donde ellos quieran, no donde los obliguen. ¿Cuánta gente de la tercera edad o que se aproxima a la tercera edad hay en su casa ahora mismo? ¿Tienen o no pensión? ¿Les alcanza? Hay un dato más. ¿Sabía que 6 de cada 10 adultos mayores no tienen ni afore ni seguridad social? Ahí está el problema. Piénselo, porque esta historia no termina aquí.